Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que estés mirando este video. El día de hoy vamos a comenzar con la experiencia de aprendizaje número 7 para el segundo grado de la educación básica alternativa. Proponemos una cultura de prevención frente a los desastres. En esta vamos a comenzar con la actividad número 1. Proponemos acciones colectivas dirigidas a la prevención de riesgo de desastres. ¿Qué vamos a hacer en esta actividad? Pues vamos a identificar diversas situaciones de riesgo que enfrenta nuestro país debido a la ubicación geográfica en la que se encuentra. A partir de ello, pues tú serás capaz de señalar cuáles son las situaciones de riesgo que tiene tu localidad y podrás elaborar un plan de emergencia con acciones colectivas dirigidas a prevenir el riesgo de desastres. Bueno, comencemos entonces. Tenemos aquí, dice, situaciones de riesgo de desastres que enfrentamos en nuestro país. Aquí tenemos 3 imágenes, ¿no?, de las cuales ustedes van a poder de repente responder algunas preguntas. Aquí tenemos una imagen en la que vemos una inundación, un huaico. Aquí tenemos las heladas y aquí tenemos seguramente producto de un sismo, la caída de unas viviendas. 3 imágenes de las cuales ustedes responderán las siguientes preguntas. Tomarás tu cuaderno y responderás: ¿qué situaciones de riesgo de desastres enfrenta nuestro país? ¿No? ¿Qué situaciones de riesgo de desastres enfrenta nuestro país? Y las vas a nombrar y las explicarás de manera muy breve, ¿no? Como puedes ver, aquí tenemos los huaicos, la nevada y los sismos. Luego de esto tenemos una breve explicación en la ficha que les voy a enviar, ¿no?, a partir de la ubicación geográfica. Antes también podrás responder a las preguntas de cómo definirías una situación de riesgo de desastre, ¿no? ¿Cómo defines tú cuando algo está en riesgo, ¿no? Y si estamos preparados para enfrentar esa situación, ¿no? El Perú está preparado, tu localidad está preparada, tú estás preparado para de repente enfrentar una situación de un desastre natural. Bueno, aquí tenemos un texto acerca de la ubicación geográfica del Perú, que es harto conocido por ustedes, pero pueden darle una leidita para saber cuál es su superficie, cuáles son nuestros límites y en dónde nos encontramos. Luego de esto nos va a explicar acerca del cinturón de fuego del Pacífico, qué es y por qué es tan complicado vivir en esta zona, ¿no? Luego de explicarnos eso, nos invita a leer también un textito, ¿no?, acerca de el Perú y el cinturón de fuego del Pacífico. Aquí tenemos una imagen muy ilustrativa en la cual nos muestra el cinturón del Pacífico. El Perú se encuentra en esta parte de aquí y, como podemos ver, nos encontramos dentro de este anillo o círculo de fuego, ¿no?, en la cual existen bastantes movimientos telúricos. Es por eso que se le considera con ese nombre, ¿no? Nos invitan a leer el texto de características del Perú y de su vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales. Está disponible en la sección de recursos, pero yo se las voy a enviar a través del WhatsApp y también les estoy enviando a través de audio. Una vez que lo escuches o lo leas este texto, pues podrás ser capaz de responder estas preguntas. Tenemos uno, nos dice: nombra a los factores que aumentan la vulnerabilidad de nuestro país. Nombra los peligros a los que es propenso el territorio peruano. Y tenemos el último, nos dice: explica la relación entre el fenómeno natural y el desastre natural, ¿no? Muy bien, una vez que tengamos todo esto ya respondido en nuestro cuadernito, pues lo que vamos a hacer es leer este textito de aquí acerca de los riesgos de desastres, ¿no? Muy bien, aquí tenemos algo acerca de las definiciones de lo que es una amenaza y de lo que es una vulnerabilidad, ¿no? Entonces, con estas dos palabritas, si las unimos, tenemos que el riesgo es la probabilidad de que ocurra un desastre. Esto puede ser de acuerdo a una amenaza o de acuerdo a una vulnerabilidad. Sumados estos dos, aumenta la probabilidad de que ocurra un desastre natural, ¿no? Muy bien. Te invito, posterior a hacer todo esto, a que revises esta imagen de aquí. Como puedes ver, hay casas construidas en la orilla de un río, ¿no?, que seguramente va a ocurrir algo. Aquí podemos ver mucha probabilidad de que ocurra un desastre. Ahora, ¿cuál es la amenaza? ¿No? ¿Cuál es la vulnerabilidad? ¿Cuál es el riesgo?
¿Y cuál es el desastre? Una vez que respondas todo esto, podrás revisar esta parte de aquí abajo que nos habla acerca del peligro, vulnerabilidad, riesgo y desastre, ¿no? Para que estemos más informados de acuerdo a este tema. Muy bien, también podremos continuar con la ficha, ¿no? Nos dice aquí que vamos a describir cuáles son las diferencias con la imagen anterior, ¿no? Que hemos visto acerca de la construcción de las viviendas en la orilla de un río, ¿no? En cuanto a la vegetación, el suelo, etcétera, ¿no? Y acerca de las construcciones de los seres humanos que observas. Acá tenemos otra imagen, ¿no? Explica las razones por las que hoy se han edificado casas en las riberas de los ríos. ¿Por qué creen ustedes que hoy en día se está haciendo la construcción de viviendas en las riberas de los ríos, en las orillas de los ríos? Muy bien, tenemos aquí un esquema para nosotros poder ver las siguientes acciones, ¿no? Las amenazas naturales, las amenazas socionaturales y las amenazas antrópicas. Luego de leer estos tres conceptos, vamos a continuar con la ficha. Explica, nos dice, las situaciones de riesgo que se producen producto de los fenómenos naturales. Esto tienes que responder en tu cuadernito, ¿no? Tendrás que decir cuáles son estas situaciones de riesgo que se producen como producto de un fenómeno natural y cuáles son las situaciones de riesgo que se producen producto de los cambios que las personas han realizado en el espacio geográfico, ¿no es cierto? No olvides usar para tu descripción algunas imágenes o dibujos de tu localidad, si es que puedes hacerlo. Si no, no hay ningún problema. Muy bien, pasamos a la siguiente página. Acá nos habla acerca de la población vulnerable, las causas directas, las causas indirectas para un desastre natural. Muy bien, tenemos aquí en la siguiente página, en la página número 7, ¿no? ¿De qué manera las acciones u omisiones de la población vulnerable de tu localidad generan situaciones de riesgo que afectan a las condiciones de vida? Esta preguntita también la responderás en tu cuaderno. ¿Qué debería hacer para evitar o minimizar esas situaciones de riesgo? ¿Qué debes hacer tú para evitar estas situaciones de riesgo, ¿no? Para poder minimizar la situación de riesgo. Mira a tu alrededor. ¿Cuáles son las amenazas próximas a tu casa? ¿Se podrían hacer mejoras a la casa para que sea más segura? ¿Hay lugares en tu casa o en tu localidad que podrían ser más seguros en caso que se produzca un fenómeno amenazante? ¿Dónde están las personas y los establecimientos más cercanos que podrían ayudarte, como estación de bomberos, la Cruz Roja, el hospital, el centro de salud? ¿Qué desastres han ocurrido en esta zona? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo? ¿Qué hizo la gente? A todas estas preguntas vamos a responder en nuestro cuadernito. ¿Qué habría que hacer para evitar que se produzca un desastre en el futuro? ¿Qué personas e instituciones en tu localidad pueden ayudarte? Muy bien, luego de responder a estas preguntitas, pues nos vamos a leer otra vez el textito que nos está planteando el ministerio. Dice, ¿cómo elaborar tu plan familiar de emergencia? Que ya se los he mandado a través del WhatsApp o también se los he mandado a través de un audio para que lo puedan escuchar y puedan seguir trabajando, ¿no? Tenemos aquí las 5 vocales acerca de elaborar un plan familiar, ¿no? Identificamos, ubicamos, elaboramos, asignamos y nos organizamos, ¿no? Muy bien. Luego de leer todo esto y de elaborar nuestro cuadrito, vamos a autoevaluarnos, ¿no? Si tú has cumplido estos criterios que te mencionan en la parte de criterios, pues pondrás lo logré. Y si no lo lograste, pues podrás ponernos cómo harás para poder lograr tus aprendizajes. Muy bien, te animo a que nos mandes tus evidencias, a que cumplas con el reto de esta semana y nos vemos el día de mañana o a la siguiente semana. Sí, hasta la próxima.